Ya puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Qué bueno es escuchar la palabra del Señor cuando el corazón se abre para Él y poder interpretar la voluntad de Dios a través de este precioso conocimiento. Sean ustedes, hermanos, bendecidos en este momento, alimentados, porque escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, mas vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos nuestros hermanos en el cono sur, Cristo Jesús vive. También en todas las Américas, Norteamérica, Centroamérica, en el nombre de Jesús. África, Asia, Europa, Oceanía. Donde quiera que se predique esta palabra gloriosa, vaya para ustedes un saludo muy especial a nuestros amigos también, que puedan hacer en este momento una decisión de fe en Cristo Jesús, una decisión de arrepentimiento, recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón como único y suficiente Salvador personal. El cristiano debe velar y nunca dejar de buscar a Cristo en la oración. Noticias hay todos los días, como el Señor Jesucristo sana, salva y bautiza con poder. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con huestes en los aires, pero en Jesucristo. Todo el comité de intercesión orando en este momento, invocando el nombre que es sobre todo nombre, por todos nuestros hermanos en el mundo entero y también por los pastores, predicadores, líderes de las iglesias, los hombres que han sido puestos en eminencia en el mundo, invocando este nombre que es sobre todo nombre. Cada persona, cada amigo que escucha este mensaje de vida eterna. Oremos pues, hermanos, por todos nuestros amados hermanos que están ahí ya al pie, con los oídos listos para oír palabras de vida eterna. El mensaje, lo que vamos a hablar hoy es viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 1. Para la honra y gloria del Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros seamos edificados en esta preciosa palabra. Cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada persona que escucha palabra de vida eterna, palabra de poder, palabra de gloria. Vamos pues a orar, invocando el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento, exaltando la grandeza de tu gloria y el poder de tu majestad.
cada hermano, cada persona, cada amigo que dispuesto está a escuchar esta palabra, esta bondad, oh Dios. Obra en este momento, Señor, en la voluntad de cada uno de ellos, pues la voluntad del Señor es que todo el mundo se arrepienta y viva. El Señor dice en su palabra: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Es pues nuestro deseo, amable Jesús, que obres señales, milagros, prodigios y maravillas, amado Dios. Porque el mensaje es viviendo en el Espíritu. Bendito sea tu nombre, que es sobre todo nombre, mi Dios. Gracias a ti, Señor, porque es una palabra de gloria. Una es la fe, uno es el bautismo. Si quieres saberlo, en su nombre es. Por donde yo leo la Biblia me habla de unicidad. Por eso en mis cantos se ha convertido. Vamos a leer entonces en este momento en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que a la letra dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros nos preguntamos qué cosa es vivir en el Espíritu. Y note que la palabra Espíritu está escrita con mayúscula, lo cual se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios morando en la vida del hombre. Es muy extraño para muchos que se pueda decir que el Espíritu de Dios mora en el ser humano. No es extraño ni tampoco es imposible, pues el Señor nació en un pesebre donde estaba el mulo, allá en ese muladar, en ese lugar mugroso. Mire, imagínense, esto es símbolo y tipo de que Él quería morar en el corazón de una persona para limpiarlo y para que esa persona pudiese alabar y glorificar su dulce y santo nombre, porque una vez que el Espíritu Santo ha hecho morada en una persona, en ese lugar que antes era sucio, antes era un muladar, ahora es un lugar especial para Dios. La pregunta es: ¿por qué la palabra del Señor dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Cómo es eso de que no hay condenación? Pero mire que aquí hay un condicionante. Dice solamente para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es estar en Cristo Jesús? ¿Qué es eso? Pues bien, el versículo 8, el mismo versículo nos da la respuesta verdadera, la respuesta exacta, aleluya, a esa pregunta, a ese condicionante, el cual dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo es andar conforme a la carne y cómo es andar conforme al Espíritu? Entonces vamos al libro de Romanos en el capítulo 1 y el versículo 22, donde la palabra del Señor dice con claridad a aquellos hombres que dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Y dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que llegaron a lo más abyecto, a lo más profundo de la carne, del pecado y la maldad, pues entraron en la tenebrosa idolatría que es causa de execración y escarnio. No quisieron tener a Dios en su noticia, no quisieron darle culto ni adorar al que vive por los siglos de los siglos, al eterno e invisible e único Dios. Se envanecieron en sus propios razonamientos, como dice la palabra del Señor, porque lo que de Dios se conoce a ellos les fue manifestado, pues Dios se los manifestó, Dios se reveló, Dios se mostró. Y es tan impactante que dividió la historia en dos, se cuenta antes de Jesucristo y después de Jesucristo. ¿Cómo pues puede decir alguien y puede preguntarse que cómo es andar en el Espíritu? ¿Y cómo es entonces andar en la carne? Es sencillo y verídico, hermanos y amigos. ¿Cómo una persona puede andar en la carne? La palabra del Señor nos dice que los que andan en el Espíritu no satisfacen los deseos de la carne. ¿Qué es el deseo de la carne? ¿Cuál es? Porque dice la palabra del Señor que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, entonces no estáis bajo la ley de la carne. ¿Cuáles son entonces las obras de la carne? Le voy a decir de una vez por todas para salir de dudas y para que pueda conocer en cuál de estas cosas se encuentra usted, amigo oyente, persona especial, persona preciosa en las manos del Señor, ante los ojos de mi Señor Jesucristo, porque Él nos ama con amor eterno, porque Él dice en su palabra, porque con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dice la palabra del Señor que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, deseo sexual desmedido, esa lascivia insaciable, y llega hasta cometer errores de todo tipo, amado hermano. Aunque el deseo sexual fue puesto por Dios, pero todo en medida y todo bajo un perfecto orden. Porque Dios no es desorden. Dios es el perfecto orden humano, el perfecto orden de la naturaleza. Dice idolatría, también la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. O sea, la herejía son falsas doctrinas, cuando la gente no quiere creer a la verdadera palabra de Dios y corren a las fábulas y a pensamientos e ideas humanas. También las envidias y los homicidios, porque, amados hermanos, una persona que es homicida mata por plata, por dinero, pero el envidioso mata por nada. También se habla de las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, las cuales les digo y les amonesto y les muestro por la palabra, acerca de las cuales les he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Y por qué? Hombre, es muy sencillo, porque andan en la carne, andan en las cosas de la carne.
Y andar en las cosas de la carne no es agradable a la presencia de mi Dios. Las cosas de la carne conducen al infierno, a la degradación moral, como les dije hace rato, a lo más abyecto, a lo más vil. Cuando una persona realmente desafía, oiga bien, desafía descaradamente, oh, terrible, la voluntad del Señor. ¿Cómo desafiar la voluntad del Señor? Es muy sencillo. Hacer lo que a mí me parece que está bien hecho. Por eso la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, mas su fin son caminos de muerte. Al hombre le parecen a él derechos de acuerdo a su conciencia, a sus lineamientos personales, cuestiones objetivas, cuestiones subjetivas, perdón. Pero Dios muestra el camino excelente. Dios muestra el camino de la verdad, el camino por donde debemos realmente de andar. Así que vivir en el Espíritu es algo hermoso, es algo precioso. Y mire que el Señor en su palabra guía y nos guía a condiciones de gozo y de paz. Cuando hace que un individuo, que una persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón pueda disfrutar, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la persona que anda en la obediencia a la palabra del Señor no es cruel, no es calumniador y son templados. O sea que son personas que le dicen no al pecado y sí a la verdad. Se goza en la verdad, se goza en la bondad del Señor y sus manos están dispuestas para hacer el bien. Los que andan conforme a la carne son al contrario, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites de la vida, del pecado más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Por eso en este momento quiero invitarte, por la palabra del Señor, creer en el Señor Jesucristo, por la sencilla razón que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando hablo, amado hermano y amigo, escúcheme esto, cuando hablo de creer, estoy hablando exactamente cuando una persona obra para Dios, extiende sus manos a la bondad y a la misericordia, obra haciendo el bien, glorificando el nombre del Señor Jesucristo, haciendo cosas de bondad, predicando la palabra del Señor, extendiéndole la mano al pobre, al necesitado, sacando a las almas del error, sacando las almas de esa inmundicia de pecado y de cosas contrarias que a Dios desagradan. Y cuando hay algo que es contrario, le pasa lo que le pasó a Lot, que dice la palabra del Señor Jesucristo que Lot afligía todos los días su alma justa al ver la maldad de la gente allá en ese Sodoma y en aquellas otras ciudades de la llanura donde se practicaba todo tipo de pecado. De tal manera que esto que Dios observó, que Dios vio, llenó la copa. Oiga, llenó la copa de la paciencia del Señor
O sea que el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, mas serán sus días 120. 120 años demoró entonces Noé haciendo el arca y predicando y esperando en la paciencia de la gente, en la paciencia de Dios, para que la gente, aprovechando esa paciencia de mi buen Dios y Salvador Jesucristo, se acercaran. Pero no siguieron en el desenfreno como sucede hoy en día. La gente está totalmente desenfrenada en el pecado, en la maldad, y haciendo y deshaciendo. No quieren entender. Se han tapado los oídos para no oír, se han hecho de oídos sordos y siguen andando en la carne. Desde nuestros gobernantes y personas eminentes y grandes hombres de ciencia no quieren tener a Dios en su noticia, pero Dios sigue llamándolo en su paciencia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno es esto. Qué especial. Dios en su misericordia quiere que todo el mundo sea salvo. Ahora pregunta: ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amados hermanos y amigos, en este momento quiero invitarle en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a hacer un alto en el camino. Deténgase, como los carros que se detienen en las esquinas donde hay un semáforo en rojo. Se detienen porque hay una luz roja que dice: deténgase. Así le invito a hacer en este momento. Deténgase un momento a escuchar palabra de vida eterna, palabra de Dios. Y entonces reciba a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal, arrepintiéndose de todo corazón. Gloria al Señor. Para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Es el momento de oír, porque después de la muerte, amados hermanos, cuando el espíritu sale del cuerpo, el espíritu se torna a Dios quien lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, polvo al polvo, dice la palabra del Señor. Y entonces ese es el momento crítico. ¿Sabe por qué? Porque ya no habrá más medicina, ya no habrá forma, porque la muerte sella el destino eterno de los seres humanos. Solamente en este momento en que estamos hablando, en que te estoy diciendo: recibe a Jesucristo, recibe al Señor Jesucristo en tu vida, amigo, amiga, que me escuchas, amado hermano, aunque ya le has recibido, pero yo no sé en este momento tu condición. Solamente te invito a recibir a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tómalo en tu vida, tómalo para ti. No desprecies este momento. El Señor es nuestro Dios. El Señor Jesucristo es nuestro Dios. Recíbele, recíbele, para que vivas eternamente y vivas confiado. Ya no tendrás ningún temor, porque el perfecto amor de Jesucristo echa fuera el temor. Recíbele, amado amigo, amado hermano, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Tome esa iniciativa ahora mismo. Y no se deje creer de los amigos y lo que el común de las personas dicen. Hay que creerle es al Señor.
El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Toma al Señor. Voy a permitirme orar con todos mis hermanos en el mundo entero, todos los que se encuentran a la distancia, uniéndonos, hermanos, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Vamos a orar ahora para que Dios obre en tu vida señales y milagros, prodigios y maravillas, y puedas entender que la paciencia de Dios es para arrepentimiento, para salvación. Amado Dios y Padre Celestial, con todos nuestros hermanos que se encuentran escuchando este tema sobre vivir en el Espíritu Santo, y que a algunos les parece algo salido del orden, les parece raro, extraño, pero cuando comiencen a vivir para Dios y comiencen, oh Dios, a entrar en la obediencia perfecta de nuestro Dios y Salvador Jesús, entonces van a reconocer, van a saber quién es el verdadero Dios. Tú, Padre mío y Dios mío, obra en ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Paz de Cristo para todos mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. No te olvides, todos los viernes a partir de las 7 de la noche, tu noticiero cristiano con los últimos acontecimientos alrededor del mundo, confirmándonos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Solo aquí, en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.